Hello everybody, welcome to the fourth open learning space of the Module 6 G53. My word in another language, mi mundo en otra lengua. Bien, bienvenidos a ese cuarto espacio abierto de aprendizaje. And so, how are you today? ¿Cómo se sienten hoy? I hope you're well, and I am fine. Alright, so before to continue, I am going to take the names. Okay, so it's here. All right, so, well, what is the main session of today? Well, in the end of class, we are going to review the topic of there is and there are, then the communication rules, las reglas de comunicación, the program content, el contenido programático, the for integrative activity explanation, la explicación de la actividad integradora 4, the topics, los temas, the exercise and practice, los ejercicios y práctica. And finally, if you have any doubts, don't hesitate to ask me. Y bueno, como ustedes saben, pues bueno, al final, si ustedes tienen dudas o preguntas, no, aquí las vamos a responder, ¿ok? Bien. What is the content program of today? ¿Cuál es el contenido programático? Is still the unit 1, introducing myself and others. And what are the topics of today? Well, we are going to continue with there is, there are, prepositions of place, adverb of time, WH question, and places and buildings. Todos los temas son there is, there are, las preposiciones de lugar, los adverbios de tiempo, las preguntas con WH y lugares y edificios. Well, you know the net rules, las reglas de la etiqueta comunicación. Write your complete name in the chat of Zoom, don't write names. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital or upper letters. Immediate communication it needs to show. If you want to participate, you raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. And then, so what are you going to do in your interactive activity? Come to my house. Well, in this activity, you're going to explain to your friend what is the best way to get to your house and what are some sites, for example, the museum or necessary places like the supermarket or the bank. And you're going to describe five places in your activity. So what do you need? Where the vocabulary, of course, the WH question, adverb of time, prepositions of place, and places and buildings. Entonces, en esa actividad, pues van a explicar cuál es la mejor manera de llegar a su casa, ¿no? Y dónde localizar algunos sitios que podrían ser de interés, por ejemplo, el museo o necesarios como el supermercado o el banco. Y pues por supuesto van a describir 5 lugares ya referenciados, ¿no? Ya referidos en el tema.
Y entonces, ¿qué van a aplicar en esa actividad? Pues los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Ah? Well, what is the first topic of today? The adverbs of time or adverbs of, adverbs of time or adverbs of sequence. ¿Y qué quiere decir esto? Los adverbios de tiempo o los adverbios de secuencia. Well, the adverbs of time or the adverbs of sequence are used to indicate when and what moment we are going to take an action. Some of these words, some of these time words or expressions of time have a specific place in the sentence, but the other one doesn't have a specific position, and we can place it from the beginning of the sentence or in the end of this. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Los adverbios de tiempo se usan para indicar cuándo o en qué momento se lleva a cabo una acción. Algunas de estas palabras y expresiones de tiempo ocupan un lugar fijo en la oración, pero otras no tienen una posición fija y pueden colocarse tanto al inicio de ella como al final. And if you ask me, what are the kind of words that it's in the beginning, or what are the kind of words that are in the end of the sentence? Bueno, si ustedes me preguntan cuáles son estas palabras o expresiones de tiempo que pueden ir tanto al final como al principio, entonces ahorita vamos a ver cuáles son estas. ¿Eh? Bien, the adverbs of time or connectors or adverbs of sequence. Ok, fíjense bien, se conocen como adverbs of time, connectors o adverbs of sequence. Entonces, pueden conocerse como adverbios de tiempo, conectores o adverbios de secuencia. And what are, well, we find, we have first, after that, then, y, and finally. Are used to describe the order, how two or more actions happens. Entonces, los adverbios de, de secuencia o conectores como first, que es primero, after that, después de, then, entonces, y finally, finalmente, son usados para describir el orden de cómo dos o más acciones ocurren. And what is the use of first? Well, first it's used for an action that happens before than other ones. We can use or apply first at the end of the sentence. Entonces, first es usado para una acción que ocurre antes de otras. Y podemos usar o aplicar first al final de la oración. After that, que es después de. It can be used for an action that occurs after another action. It is used in the beginning of the sentence. Entonces, after that, que es después de, puede ser usado para una acción que ocurre después de otra acción. Y es usado en el principio del enunciado. Then, que es entonces. Is used for an action which happens after that other one if it isn't immediate. It can be used and then without a comma. Entonces, then, que es entonces, se usa para una acción que ocurre después de otra si no es inmediata. Y se puede usar and then sin una coma. ¿Sí? Entonces aquí hay dos opciones, then con una coma y and then sin una coma. Y tenemos finally, is used for an action which happens at the end, after that other ones, or for a long time. It can be used finally before the verb without a comma. Y finally, que es finalmente,
se usa para una acción la cual ocurre al final. Después de esta, después de otras, después de esta acción o después de estas acciones o por un largo tiempo. Y puede ser usado finally antes del verbo sin una coma. Well, and then we have some examples about it. Well, we have first, que es primero. I have to buy some things. First, I clean my house. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo que comprar algunas cosas y primero limpio mi casa. I clean my house first. Limpio mi casa primero. And first, I clean my house. Ok, habíamos dicho que first comúnmente se utiliza al final de la oración, pero en remotos casos puede haber la excepción que se lo encuentren al principio de la oración, ¿sí? Entonces, ok, luego tenemos after that, que es después. After I wake up, I make my bed. ¿Y qué quiere decir esto? Después de despertar, tiendo mi cama. Luego tenemos then, que es luego. Once you blend the ingredients in the stew, then you have to put some salt in it. Una vez que hayas mezclado los ingredientes en el guisado, entonces tienes que ponerle sal. And finally, finalmente, I walk about 1 hour. Finally, I arrived to this place. Caminé durante 1 hora. Finalmente llegué a ese lugar. I walk about 1 hour. Finally arrived to the place. Caminé durante 1 hora. Finalmente llegué al lugar. Yes. What is the difference about about the point and the comma in this sentence? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre el uso de el punto en esta oración y la coma? Well, okay, don't worry. What is the first difference? ¿Cuál es la principal diferencia entre el uso del punto y la coma? Obviamente es la pausa, ¿no? Por ejemplo, ok, aquí en el punto en inglés pues se lee pausado, ¿sí? Y en la coma va así seguido. Pero también the capital letter in the point, and the comma, y en la coma, pues, la letra minúscula, ¿no? Que en ese caso sería coma and la letra minúscula, ¿no? Entonces, eso sería
Esos serían básicamente los adverbios de tiempo o los adverbios de secuencia. Well, another topic is the city places. What are the city places? Well, we can find a pool, a bank, an airport, a bakery, a church, a post office, a bar or a pub, and a restaurant. But when we mention about some places, don't forget to place a or an. Entonces, estos son bueno, el otro tema son los lugares de la ciudad. Well, ok, aquí pueden ver diferentes lugares como una alberca, un banco, un aeropuerto, ¿no? Panadería, etc. Pero en inglés, ¿qué es importante? Cuando ustedes mencionan algún lugar, colocar a or an. So what is the rule? When we have a is a consonant noun. And when we have an is a vowel sound. ¿No? Como aquí tenemos an airport, okay, y consonant, a pool, a bank, a bakery, a church, a bar, a post office, and a restaurant. Well, and there are many kind of city places like a hospital, a supermarket, a school, a chemist, a library, a cafe, a key shop, and a clothing store. Y otros de los lugares que hay en la ciudad, pues son un hospital, un supermercado, una escuela, una farmacia, una cafetería, una pastelería y una tienda de ropa. But, okay, I'm going to ask, what is the difference about library and bookstore? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre library y bookstore? Is there any difference or is the same? Or has the same connotation? Yes, exactly. Así es, como dice su compañera, bookstore es la librería, ¿no? Donde se puede comprar libros, exactamente. And then we have a laundromat, a cathedral, a theater, a sports center, a university, a bookstore, a bus stop, and a museum. And well, ok, y ahora encontramos una lavandería, una catedral, em, un gimnasio, una universidad, ok, la librería, una parada de autobús y un museo. Entonces, por lo tanto, library es biblioteca, right? Well, and then if you ask me, university, ¿por qué creen que en university utilizamos a y no an? Ah, yes. So. Bueno, ¿por qué en university no utilizamos, bueno, más bien utilizamos a y no an?
Ok, a pesar de que empieza con vocal, con la U, ya con su pronunciación suena como si fuera una J o una Y invisible, ¿sí? Entonces suena university, ¿sí? University, ¿ok? Esa es una excepción solamente, pero en las demás palabras se sigue respetando la regla de A y A. All right, so, well, okay, we continue with the prepositions of place, but in this case we are going to add the directions. Y bueno, seguimos igual como la sesión pasada con las preposiciones de lugar, pero esta vez vamos a agregar las directions, que son las indicaciones. The prepositions of place help us to identify where the objects. Giving directions are used to indicate the kind of prepositions of place. Donde las preposiciones de lugar nos ayudan a identificar dónde se encuentran los objetos y se complementan con indicaciones o directions. So, what are these kind of directions combined with prepositions? Well, we have turn. Turn is a direction, es una indicación. ¿Y qué es turn? Girar. Y ahora tenemos left, que es una preposición de lugar. What is left? Left a la izquierda, right a la derecha. Go straight ahead. Ahead es la preposición de lugar, que es adelante, y go straight es ir derecho. Entonces, go straight es la indicación de directions. Ahora tenemos past, que es la preposición de lugar, o sea, pasar. Y cross, pues no es una preposición de lugar. Entonces es una indicación. It's an direction. Well, there are some questions about WH. Y ahora sí entramos al tema de las WH question. What could it be a WH question? For example, how can I get to? ¿Cuál sería una WH question here? How can I get to? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo puedo llegar a? ¿Cómo puedo llegar a, for example, the police station, the library, or the bank? ¿Cómo puedo llegar a la estación de policía? ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? ¿Cómo puedo llegar al banco? And then another expression with WH question, what could it be? Which way is the best to go from? How he can go from the to the. If you look, we are talking about two places. Yes, from the inside to the outside. Entonces, bueno, si ustedes observan aquí, en esta pregunta estamos hablando de dos lugares. Ahora sí que el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? For example, how he can go from the bank to the museum. ¿Cómo puede ir él desde el banco hasta el museo? Entonces, el punto de partida, por ejemplo, sería el banco y el punto de llegada es el museo. Entonces, la primera pregunta que quiere decir, which way is the best to go from? ¿Cuál es el mejor camino para ir desde? Y la tercera es, which is the way from the to the. Igual,
Aquí tenemos dos puntos de partida, dependiendo del lugar que estemos situando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el camino desde la escuela al cine? ¿No? Por ejemplo, which is the way from the school to the movies? All right, so, well, to the movie theater. All right. Y ahora tenemos otras expresiones con WH question. For example, how do I get to or how can I get to? ¿Cómo llego a o cómo puedo llegar a? This is the easiest way giving direction to someone. When you use this sentence, the other person will tell you what is the best way of transport. Well, for example, a bus, a subway, and she or will explain you what is the best way, ¿no? Entonces, si nosotros nos encontráramos, ¿no? En otro país se habla inglesa, tendríamos que utilizar esta frase si queremos saber el modo de transporte en el que vamos a llegar a nuestro punto deseado, ¿sale? Y entonces incluye el autobús, el metro, ¿no? Ok, ahora, could you tell me the best way to get to? ¿Podrías decirme la mejor manera de llegar a? And this is the most polite to ask about directions. Y esta es una manera muy educada de preguntar por indicaciones. And the last expression we have. What exactly am I? ¿Dónde soy exactamente? Now, if you're going to travel to another spoken English country and you ask about directions, maybe you can get lost. That's why to obtain some directions, you have to apply this kind of sentence to know where exactly to know where you exactly. ¿Sí? Entonces, ahora si vas a viajar a un país de habla inglesa y pides indicaciones, aún así podrías perderte. Y con el fin de obtener nuevas indicaciones, puede ser que necesites saber dónde te encuentras exactamente. Si ese es el caso, haz esa pregunta en particular. Ok, ¿ustedes en qué lugar podrían aplicar esa pregunta? ¿En qué lugar se les ocurre que podrían aplicar esa pregunta? Where exactly am I? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Well, no idea. Okay, don't worry. I am going to explain. Ok, ¿dónde podríamos aplicar esa frase de where exactly am I? For example, if you're, como nos dice aquí, if you go to another country, of course, spoken English language,
Okay, for example, England or United States or something like that. Well, if you go, for example, to a mall, if you go to mall and you want to know where the bathrooms, huh? And you ask, excuse me, where uh, which is away, which is away from, no, which way is the best to go from the movies to the bathrooms, ¿no? Entonces, esa es la frase donde podrían aplicar. Ok, si ustedes estuvieran en otro país, obviamente obviamente de habla inglesa, por ejemplo, como Estados Unidos o Inglaterra o países así. Entonces, ¿cómo? Sí, exactamente. En el metro sería fácil perder. Ajá, puede ser en el metro o, por ejemplo, si ustedes van a un centro comercial y dicen, bueno, cuál es la mejor manera de llegar, por ejemplo, desde el cine a los baños, ¿no? Entonces, podría ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, pues no, porque a veces puede que no haya un directorio exactamente, ¿ah? Y si ustedes no conocen el centro comercial, pues entonces se podría perder. Igual pasa con el ejemplo que nos acaba de dar su compañera en el metro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cambian las estaciones, obviamente, de los países. ¿Ah? Bien, entonces esas son algunas expresiones. ¿Por qué estamos viendo estas expresiones? Porque en su actividad integradora las van a aplicar. Igualmente, igualmente the directions, ¿ah? Turn left, turn right, go straight ahead, go past, and cross. All right. So, do you have any question, any doubts? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Well, all right. Okay, so if there isn't any kind of doubts or question, what we are going to do the activity about there are.
All right, so, well, I am going to share the activity. Ok, entonces si no hay dudas, ninguna pregunta, vamos a continuar con la actividad de Denise Dar. All right. Well, do you want to participate? ¿Alguien quiere participar? Ok, recuerden que pueden participar en el chat o si quieren alguien, le puedo dar el control para que participe. Okay, raise your hand if you want to participate. Ok, ¿quieren tomar el control o quieren participar en el chat? Okay, very good. All right, so we're correct. All right, very good.
Okay, very good. Well, okay. Is there, if there isn't any kind of thoughts or question, we are going to continue with the explanation of the activity. All right. So what are you going to do in your interactive activity 4? Well, the first one is to look the map and then you're going to answer the question. But what are in this question? Well, you're going to play first, after, then, etc. ¿Ah? Entonces, primero lo que van a hacer es que van a observar el mapa. Luego que ya hayan observado el mapa, van a contestar las preguntas. ¿Qué van a ir en las preguntas? Pues obviamente van a usar los adverbios de tiempo o los adverbios de secuencia o los conectores. Bien, ¿cuáles son esos conectores? First, after, then, etc. Right? And well, we have, y observen también el ejemplo. Well, how can I go from the bus station to the baker's? First, walk straight ahead on Queens Avenue to the north. After that, pass 3 buildings, the bookshop, which is orange, a hotel that is blue, and the news agents that is yellow. Then turn right on Oxford Street and walking. The bakery is next to the news agents. Entonces, first, primero, after that, después, then, luego, and finally, finalmente. Well, and you're going to answer with using or trying to use first, after that, then, and finally. Entonces ustedes van a utilizar todos los adverbios de tiempo, que en total serían 4, o tratar de utilizar por lo menos 3, ¿sale? ¿Por qué? Porque algunos han utilizado then. ¿Sí? Entonces, ok, sí está bien utilizar then, pero también que inicien su oración con first, ¿sale? First, turn left to the Queens Avenue, for example, and after that, go straight ahead on Queens Avenue, go past the bookshop, the hotel, and the news aid. Then turn to the right and pass the football pitch. Finally, go straight ahead on High Street, and there is my house. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pide la actividad? Bueno, que ustedes se familiaricen con estos adverbios de tiempo. ¿Vale? Entonces,
Pueden usar first, after that, then or finally, o first, after that, and finally. Ya depende de ustedes cuántos tipos de indicaciones tienen que escribir, ¿sale? Para contestar la pregunta. ¿No? En este caso, pues yo estoy utilizando la primera, los 4 tipos de adverbios, ¿no? Pero ustedes van a utilizar los 3 tipos de adverbios, ¿sí? O se pueden repetir. First, after that, then, after that, then, ¿sí? All right, another is your friend wants to go to the bank because he needs some money. Explaining how he can go from your house to the bank. Entonces, tu amigo quiere ir al banco porque necesita dinero. Explícale cómo puede ir desde tu casa al banco. Entonces, ustedes, opcional, pueden usar first, after, finally o first, then, finally. O repetir first, after, then, and finally. ¿Sí? Bien, ahora tenemos after he gets the money, wants to visit the museum. Explain him which is the way from the bank to the museum. Después de que él obtuvo dinero del banco, quiere visitar el museo. Explícale cuál es la mejor manera de llegar desde el banco al museo. E igual van a contestar first, ¿sí? First, la direction, ok, the direction y la preposición. Entonces, van a utilizar los adverbios de tiempo, la direction, la indicación, por ejemplo, go, cross, pass, y los adverbios de tiempo, la indicación y la preposición. ¿Sale? Ah, y mencionar también los lugares, ¿sale? Ah, si pasan algunos lugares, por ejemplo, the bookshop, the hotel o the news agent, ¿no? En este caso. Y entonces así le van a hacer con todas las preguntas, ¿sale? Entonces, esa es la manera de contestar las preguntas. And what is important? What is another important element? Of course, the link of your audio. How much does it last? ¿Cuánto va a durar su audio? Igual, 1 minuto 30 segundos. What are you going to record in your audio? Okay, you can record you can record only the answers, or you can record the question and the respective answers. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto va a durar el audio? 1 minuto 30 segundos, como ha durado en las actividades anteriores. ¿Y qué es lo que van a grabar en su audio? Bueno, 2 opciones. Puede ser la pregunta y sus respectivas respuestas. O si creen que se pasa del minuto, pueden grabar solamente las puras respuestas. Aquí ya es opcional, ¿sale? Aquí chequen el tiempo. Es cuestión de que revisen el tiempo, que no se pasen de los 30 segundos, ¿sale? Bueno, de 1 minuto a 30 segundos. Okay? Well, if is there any doubts, any question? ¿Hay dudas, preguntas?
Ok, entonces si no hay ninguna duda u otra pregunta, well, we finish for today. And before to end the class, I am going to pass list. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues terminamos por el día de hoy, pero antes voy a pasar lista. Ok, it's Eduardo, bueno, ah, Rosa, Marisol, okay, Naomi, ok, y Nam. Ok, y faltó, bueno, su compañero Eduardo. Bueno, okay. Well, so we finish for today. Thank you for your attendance. Have a nice weekend and take care. Okay. Bueno, pues el día de hoy ya terminamos. Que tengan un bonito, fin de semana. Cuídense mucho. Y no se olviden de participar en el Learning Forum. ¿Sale? Todavía tienen tiempo, todavía tienen hasta el domingo para realizar sus aportaciones. ¿Por qué es importante? Obviamente para su aprendizaje y para que ustedes se familiaricen con el vocabulario que estamos viendo. Entonces, sí es importante que participen en el foro y no lo dejen en blanco. ¿Ok? Bueno, entonces, pues, okay, we finish. So, see you later. Thank you. Goodbye.